Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es la 1:00 p.m. en punto, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado e informade. El día de hoy, martes 23 de junio, queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día, que es: ¿te has sentido en riesgo o vulnerable alguna vez utilizando redes sociales? Como siempre te leemos en todos los medios de contacto de Imer Noticias y también al 55 66 31 24 27. Ahora sí, comenzamos. En solo un año, casi 1.600.000 niñas, niños y adolescentes que usan Internet en México enfrentaron alguna forma de violencia sexual en línea, reveló el estudio Disrupting Harm realizado por las organizaciones Safe Online y UNICEF. Anuncian acuerdo histórico en materia energética. Petróleos Mexicanos y Petrobras firmaron un memorando de entendimiento para establecer una cooperación estratégica y técnica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos. El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, señaló que el acuerdo abre oportunidades de cooperación para beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos. Que sea el punto de partida de una agenda de colaboración estratégica y de largo plazo para el beneficio de todas y todos. También el gobierno federal presentó los principales avances en la estrategia para la modernización del sistema público de salud, que incluyen la instalación de 42 tomógrafos de última generación, la aplicación de programas como La Clínica es Nuestra, obras de infraestructura y equipamiento y contratación de especialistas. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la estrategia busca resarcir los daños que causaron 36 años de gobiernos neoliberales. Entonces es importante recordar esto, porque si no parece que ahora es una responsabilidad del 2019 a la fecha, ¿no? ¿Qué pasó durante todo ese periodo? Que se abandonó a las y a los mexicanos a su suerte. En la capital, autoridades de la Ciudad de México presentaron los protocolos del operativo que aplicará mañana miércoles ante el partido Chequia-México, que se realizará en la capital del país. Se desplegarán más de 7.500 elementos de seguridad en 3 zonas principales de la ciudad, explicó el secretario de Seguridad Pablo Vázquez Camacho. Las y los elementos de la Secretaría tendrán bajo su responsabilidad la implementación del polígono conocido como Última Milla en las inmediaciones del estadio para ordenar el flujo de personas alrededor del recinto, garantizar un arribo ordenado de las y los aficionados y, por supuesto, la correcta operación de todos los servicios de transporte. Además, fue suspendida la venta de bebidas alcohólicas desde las 3 de la tarde del 24 de junio hasta las 7 de la mañana del jueves 25 en el perímetro A del centro histórico. En noticias internacionales, la Registraduría Nacional de Colombia confirmó que en 99.99% de los casos coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. La segunda vuelta de los comicios presidenciales fueron las elecciones más supervisadas en la historia del país, aseguró Cristian Quirós, presidente del Consejo Nacional Electoral. A través de la historia reciente, y por lo que les acabo de decir, estas son las elecciones más vigiladas en la historia de nuestro país. Tantos testigos electorales, la apuesta más grande del Consejo Nacional Electoral. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez.
Bienvenidas y bienvenidos a Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Es la 1 de la tarde ya con 5 minutos, hora del centro de nuestro país. Y como siempre queremos leerte y escucharte, queremos saber desde dónde nos estás sintonizando, si es en alguna ciudad o al interior de la República, como podría ser Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Yucatán. ¿Desde qué parte del país nos estás escuchando? Queremos leerte y también queremos que nos ayudes a contestar, claro, la pregunta del día de hoy, que es, ¿te has sentido en riesgo o vulnerable alguna vez utilizando redes sociales? Como siempre te leemos en todas las redes, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora X como Imer Noticias. De igual forma nos puedes mandar un mensaje de texto o un audio al 55 66 31 24 27, que es nuestro número en cabina, y estaremos compartiendo tus respuestas, saludos y comentarios a lo largo de esta transmisión. Antes de arrancar con toda la agenda informativa del día de hoy, 23 de junio, como siempre agradecer del otro lado de la cabina en producción a Sofía Gutiérrez, en operación a Jorge Jaramillo, también en redacción a Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López. También el equipo de redes, Ariel Escalante y Lulú Zamudio, y a todo el equipo que conforma Imer Noticias y al Sistema Nacional de Noticiarios. Ahora sí, comenzamos con la información. Ya lo decíamos desde semanas anteriores en este espacio Imer Noticias, tu punto de referencia, que es importante que a las juventudes se nos escuche en todos los espacios, pero sobre todo que nos dejen hablar y que nos dejen participar de forma real y contundente, y por eso hemos traído a lo largo de estos días distintas participaciones de estudiantes y jóvenes de lo largo y ancho de nuestro país, y en esta ocasión nos toca platicar con 3 estudiantes que son de una parte muy singular de nuestro país, que en este caso es la parte norte. Y para conocer su experiencia y testimonio de cómo es vivir y ser joven también en este momento en esa parte del país, recibimos con mucho gusto en Imer Noticias a Miranda Gonsen. Ella es estudiante en el doctorado en Ciencias Sociales en la línea de Investigación, Desarrollo, Sustentabilidad y Género en el Colegio de Sonora. Buenas tardes, Miranda, ¿cómo te encuentras? Hola, buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Miranda. También nos acompaña Miriam Selena Díaz, estudiante de la Maestría de Proyectos Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, tenemos Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, como siempre también por estar acompañándonos a toda la audiencia de Imer Noticias, y también está con nosotras y nosotros Hugo Alberto Castillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación, pertenece a la Federación de Jóvenes Unidos por Nuevo León en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para poder darlo con todo. Muchas gracias por acompañarnos a las y los 3 en esta ocasión, martes 23 de junio. Pues para empezar, el tema de esta mesa, como ya lo planteábamos, ¿qué es ser joven en el norte del país? Sobre todo también conocer si ustedes son originarios de esos estados, de esas ciudades, o si migraron por alguna razón a estudiar a esas partes. Miranda, ¿tú eres originaria de Sonora? Yo soy una nómada, yo nací en Los Mochis, Sinaloa, pero crecí y mi formación básica fue en el centro del país, y más hace unos años pues ya me vine a Sonora y aquí estoy haciendo el doctorado y ya tengo un rato aquí radicando. Oye, ¿cómo fue tu experiencia al cambiar de Sinaloa al centro del país y luego a Sonora? ¿Qué sentiste que cambia, por ejemplo, pues al estudiar en la oferta académica, o más bien, qué te llevó también a moverte entre estas ciudades? Pues fue una decisión de mis papás. Cuando estábamos muy chiquitos nos llevaron al centro del país, y cuando una es pequeña, pues la verdad es que creo que no alcanza a dimensionar la magnitud de estas diferencias culturales, pero conforme fueron pasando los años sí me alcancé a dar cuenta de las cosas que compartíamos, de las diferencias que había entre el centro y el norte del país, y ahora que ya pues radico permanentemente aquí en Sonora, también pues identifico las diferencias que hay
simplemente en los territorios tan cercanos como Sinaloa y Sonora, pero pues sí, en este momento ya lo veo como una ventaja, porque las experiencias que hay en el centro y las cosas que hay en el norte, en el noroeste en este caso, pues nos hacen como, nos dejan muchas cosas, muchos aprendizajes, y es una vida muy distinta, parecen de pronto dos Méxicos diferentes, pero pues muy bien aquí la vida en el norte, la verdad. Dos vidas distintas en un mismo país, Miranda. También conocer tu experiencia, Miriam, Baja California. Lamentablemente yo no lo conozco, pero dicen muchas personas que es un estado muy bonito, con mucha riqueza. ¿Tú también eres originaria de Baja California o te fuiste a estudiar allá por alguna razón? Yo sí soy originaria de aquí de Tijuana, Baja California. Aquí nací, aquí crecí, aquí he estudiado todas mis etapas, así que sí, toda mi familiaridad está aquí con Baja California. Oye, ¿y cómo es tener la frontera también tan cerca? O sea, porque tener Tijuana es toda una experiencia en sí misma por la ciudad, por todas las características que tiene. Si ya lo decía Miranda, pues hablar del centro y del norte y de otras regiones del país marca un contraste muy, muy, muy impactante. Pues tener también la convivencia directa con la frontera, ¿cómo es? ¿Cómo es crecer en Baja California? Sí, desde muy pequeña he estado influenciada por tener estas dinámicas bastante diferentes entre lo que es Baja California, Tijuana, que Tijuana, dentro del propio Tijuana también se pueden encontrar personas del centro del país, del sur del país, así que de entrada ahí ya hay eh, una convergencia constante de varias personas, ahora sumándole aún, pues el contraste muy marcado que pudiera haber por ser ciudad fronteriza aquí con Tijuana, Estados Unidos. Sí, considerando que soy nacida aquí, no lo siento tan diferente porque pues crecí con esta dinámica, pero sí se sabe que tiende a ser una dinámica bastante diferente por cuestiones de identidad social, lo que puede pasar aquí en Tijuana como frontera. Lo que puede pasar en Tijuana como frontera. Hugo, también la experiencia de vivir en Nuevo León está muy marcada porque depende de qué parte de Nuevo León eres. No todo Nuevo León es igual, eso lo tenemos claro, pero entonces también preguntarte acerca de, tú eres originario de Nuevo León y en qué parte de Nuevo León radicas y cómo has sentido crecer en esa parte, si es que si eres de Nuevo León. Claro, sí, orgullosamente soy nacido en Nuevo León y pues sí, como lo comentaban, es verdad, las diferentes partes de donde crece uno en Nuevo León es muy diferente, es completamente la vida, un estilo de vida completamente diferente, el movimiento y todo. En este caso yo resido en lo que es en el municipio de Guadalupe, toda mi vida me he criado ahí y pues para buena suerte, yo creo afortunadamente, pues es un municipio cercano a lo que es la área metropolitana, a lo que es el área de San Nicolás, que es donde se encuentra la universidad y los diferentes campus con los que cuenta la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, la verdad ha sido, concuerdo con mi compañera que al final de todo, el haber crecido aquí, pues a lo mejor no lo llego a notar tan diferente y sobre todo en una zona muy cercana a la zona metropolitana. Sin embargo, también cabe recalcar que he conocido a muchos compañeros con los cuales he podido compartir punto de vista y me ha hecho ver también el aspecto de esa diferencia que hay con respecto a simplemente un municipio más alejado, un municipio diferente de Nuevo León, el cómo viven y cómo convivimos todos en conjunto dentro de la universidad, pero que al final de todo la experiencia de estudiar aquí en Nuevo León y ser de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues ayuda bastante también con los apoyos que otorga la universidad y eso facilita todavía muchísimo más todo esto mismo y cada vez cómo se va implementando un mayor movimiento, sobre todo estudiantil, para que puedan asistir a las clases, a la universidad y que pues a uno como estudiante le resulte todavía más sencillo. Todas esas herramientas que tiene que ofrecer, en este caso, por ejemplo, la universidad, ya mencionabas, Hugo, para que haya otro tipo de organizaciones y experiencias y oportunidades para las juventudes que radican, en este caso, en Nuevo León. Oigan, también preguntarles acerca de, eh, se habla mucho, ¿no?, de que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pues algo que se vivió en todo el país, pero sobre todo en la zona norte,
mayormente concentrado en algunos estados, pero quisiera conocer su experiencia. Fue lamentablemente un sexenio que estuvo caracterizado por mucha violencia y por muchos conflictos armados también de parte del narcotráfico y esta supuesta guerra contra el crimen organizado que emprendió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pero entonces también conocer si este sexenio, estas estrategias, impactaron o tienen algún recuerdo directo de crecer en el norte, insisto, con todo este entorno que ya describíamos. Miranda. Fíjate que en ese tiempo a mí me tocó estar en el centro del país, pero bueno, también mi movilidad constante hacia el norte, pues me tocó subir, pues en las vacaciones, diciembre, veranos, me tocaba subir a Sinaloa en este caso. Y sí era muy marcado en ese momento como en el centro del país no se notaba tanto, no en todas las ciudades estaba esta presencia del narco, pero en Sinaloa era el pan de cada día. Entonces, pues creo que también la decisión de mis padres de ese tiempo, pues de que nosotros estuviéramos en otra zona, pues nos permitió que creciéramos con esta libertad un poco más de salir a la calle y yo veía que mi familia en este caso en Sinaloa, pues no tenía tanto estas libertades, cosa que a diferencia de este momento, pues ya se extendió por todo el país. Entonces, tenías familia todavía que vivía en Sinaloa y notabas mucho el contraste que existía entre la vida que se tenía en otras partes, en este caso en el centro de México, y lo que se estaba viviendo también en el norte. Es decir, la violencia sí se sentía en la vida cotidiana. Estamos conversando con Miranda Gonsen, Miriam Selena Díaz y Hugo Alberto Castillo, estudiantes los tres de diferentes universidades, todas del norte de nuestro país, para conocer y responder a la pregunta que es ¿qué es ser joven en el norte del país? Continuamos ahora con Miriam. Miriam, también saber, en Baja California no impactó tanto tal vez esta estrategia fallida de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, pero ¿cuál fue tu experiencia también? ¿Llegó hasta allá toda esta oleada de violencia o nunca estuviste expuesta a eso? ¿Cómo lo sentiste? Personalmente, justo en ese sexenio yo era todavía relativamente pequeña como para tener o estar al pendiente de cómo se encontraba la situación en la ciudad, pero ya posteriormente sí me pude informar más, ya pude generar mi criterio y a pesar de que en Baja California en general siempre ha sido una ciudad que tiene sus problemáticas en este tipo de cuestiones, sí durante esos años sí estuvo aún más fuerte la cuestión de seguridad. Tuve la suerte de que por mi edad no lo viví de primera persona, no fui tan consciente de ello en su momento, pero sí, la situación sí se encontraba un poco más fuerte en cuestión de seguridad, en cuestión de violencia, incluso de lo que está ahorita. Que eso también pasa muchas veces, ¿no? Cuando somos pequeños no nos damos cuenta exactamente de lo que está aconteciendo alrededor, pero de pronto tenemos algún recuerdo vago, alguna situación que cuando vamos creciendo decimos, ah, claro, es eso que estaba sucediendo en este momento era tal cosa y lo vamos relacionando. Hugo, tú eres más joven, pero también conocer si sí, alguna reminiscencia de toda esta oleada, insistimos, de la estrategia fallida de Felipe Calderón, impactó también en Nuevo León, porque sabemos que también es un estado, como ya lo decíamos, que tiene pues muchos contrastes y las realidades que se han vivido al interior no son las mismas y que lamentablemente sí, también la violencia se presentó, tal vez no de la misma forma que en otros estados más pegados a la frontera, más en el norte, pero que también tuvo un papel importante en Nuevo León. ¿Tú lo llegaste a vivir? ¿Tienes algún recuerdo de esos años? Tal vez no de 2006, pero igual 2010, 2011. Sí, justamente, me tocó también en una época que era muy pequeño todavía, si no mal recuerdo todavía estaba en el kinder primaria aproximadamente, y justamente diste en el clavo en los años 2010, 2011, que es de lo que mayor recuerdo puedo llegar a tener, aunque está entrecortado debido a mi corta edad. Sí, sin duda, sí hubo afectaciones dentro de la seguridad, fue complicado, recuerdo obviamente como en la época de ser niño, pues sí no dimensionas todo
lo que conlleva eso, a lo mejor, pues obviamente sigue sin entender muchos conceptos que en ese momento se pueden tratar en el tema de seguridad. Sí recuerdo en algún momento pude haber estado presente cerca de lo que hubo un tiroteo cerca de mi colegio, que era en donde yo estaba estudiando. Yo recuerdo eso, más obviamente como niño pues no dimensioné lo que era. Sin embargo, ahorita, pues tener esos mismos recuerdos te hace todavía valorar más el, el entender todo lo que es esto y todo lo que conlleva, y también ser consciente que pues es algo presente y que en ese momento lo era todavía más, y ahorita puede estar todavía en estos tiempos, en ese tiempo todavía fue aún peor. Entonces me tocó como tal nada más esa situación en algún momento. Obviamente pues en el tema de seguridad, lo que era con mis papás, me tocó que pudiera ser todavía muchísimo más cuidadosos. Ahora sí que a ellos les tocó pues todavía peor, porque pues al tener a un hijo pequeño, pues obviamente también esa inseguridad, perdón, pues le pegó más a mis padres, que sí en su momento a mí en lo que repercutió fue en eso, en el cuidado extremo por su parte, en donde las salidas se reducían completamente, y todo lo que fuera estar fuera de la casa pues obviamente tuvo una reducción importante, y pues obviamente los cuidados intensos de mis padres hacia mí y toda mi familia, obviamente. Que eso también, ¿no? Insistimos, muchas veces no vivimos tal vez estos fenómenos, estas situaciones muy lamentables y trágicas de manera directa, pero a veces hay alguna conexión, algún recuerdo que luego le vamos dando sentido y conectamos que era precisamente esa, pues insistimos, esa trágica situación. También preguntarles, ¿creen que ha cambiado o ustedes perciben que ha cambiado más bien el contexto, recordando, insisto, años 2006, 2011, 2012, que fue lo más marcado de esta estrategia de violencia por parte del gobierno de Felipe Calderón? ¿Consideran que hoy en 2026 se vive otro ambiente? Porque también algo que sí pasaba en 2006, hay que decirlo, y durante todo el sexenio de Calderón, era que este entorno, este sensación, ambiente de miedo, de violencia, pues era completamente generalizado. Son los niveles más altos de violencia que hemos vivido prácticamente en la historia reciente de nuestro país. Pero entonces preguntarles si consideran que ha cambiado el contexto de ser joven de esos momentos, o ser niño, ser niña en lo que fue 2006, 2010, ahora ser joven en 2026, también en estos estados del norte. Miranda, tú que estás en Sonora, ¿cómo lo vives? Pues sí percibo que hay hay mucha inseguridad en general en la ciudad, aunque de pronto las noticias no salen mucho en los titulares, etcétera, pero pues se percibe también como las calles no están alumbradas, la inseguridad que sentimos las mujeres de caminar en la noche, de caminar solas, los asaltos. Entonces, creo, y lo digo yo no tengo hijos, pero yo creo que la crianza de las infancias, de las juventudes, la libertad que podrían tener en este momento, a diferencia de años pasados, pues es más limitada, porque sí creo que hay una generalización en cuanto a la inseguridad, y eso pues se ve en cómo sociabilizan los niños, las niñas, las juventudes, esta libertad para salir, para desenvolverse, para andar solos, pero pues más bien creo que se ha agravado. Miriam, tú desde Baja California, ¿cuál es tu experiencia? Creo que la principal diferencia que pudiera destacar es que en esos años todo era muy visible, todo se informaba en noticieros, todo se informaba en los diferentes medios, todas esas cuestiones de casos de violencia que sucedieran en la ciudad. Y actualmente, ya yo con 28 años, puedo decir que como tal, el contexto no ha cambiado tanto, sigue siendo una ciudad en donde sí abunda inseguridad, abunda violencia, pero ya no se visibiliza tanto como se hizo anteriormente. Además, pues la ciudad ha crecido, el contexto sí ha cambiado un poco, ya se ofrecen un poco más de oportunidades, pero eh, no es algo que ha cambiado al 100%. Que como decías, hay esta percepción de que tal vez antes era algo muy explícito y ahora pues no lo vemos tanto. Hugo, en Nuevo León, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que has percibido? ¿Ha cambiado de esos vagos recuerdos que tienes de 2010, 2011 a lo que hoy en día vives? Sí, sin duda. Creo que también
apoyo el tema de que sí, siento que en esos tiempos todavía era mucho más visible, más explícito todo lo que sucedía, era algo que podías llegar a ver, presente en cada momento, escuchabas en cada rato algo así por el estilo relacionado a la inseguridad, de algún suceso que pasó, y estaba en constante comunicación todos los sucesos que pasaban y, pues, obviamente lo podías percibir, ahora sí que hasta la población como tal de Nuevo León lo podía percibir en carne propia, lo cual pues obviamente pues afectaba todavía muchísimo más. Y ahorita en estos tiempos sin duda creo que sí ha cambiado. Creo que tampoco hay que negar que la inseguridad pues sigue existiendo como tal, pero creo que principalmente el factor diferencial en esto es lo explícito que era en ese tiempo, y esa para mí es la principal diferencia, sin duda alguna, de los sucesos que pasaron en ese tiempo a los tiempos actuales. Ok, de acuerdo. Esta experiencia que nos han compartido es muy importante también para entender qué perciben, qué sienten las personas jóvenes en nuestro país, sobre todo también en la zona norte, que no es la misma realidad, ya lo decíamos, de lo que se vive en el centro, en el sur o en otras partes de México. Por último, preguntarles, porque el tiempo se nos acaba, pero saber, los tres están en universidades distintas también de la zona norte de nuestro país, entonces conocer cuál ha sido su experiencia al ser alumnos de estas instituciones. En tu caso, Miranda Gonsen, eres estudiante en el doctorado de Ciencias Sociales en la línea de investigación, desarrollo y sustentabilidad y género en el Colegio de Sonora. ¿Cómo es estudiar en el Colegio de Sonora? Pues la verdad ha sido un espacio que a mí me ha dejado muchos buenos sabores de boca. Hay una apertura al análisis crítico, los temas que se están estudiando son muy pertinentes justo para las cosas, los problemas que estamos viviendo hoy día. Entonces, hay una comunidad que está trabajando duro. Como todas las instituciones, se presentan problemas de presupuestos y de pronto también, pues no todo es perfecto, pero considero que es una gran institución que aborda temas pertinentes y la verdad es que yo he crecido mucho en el ámbito de desarrollo, sustentabilidad y género. También el hecho de que hayan aceptado mi trabajo, que es, yo trabajo la basura. Entonces también la apertura que se ha dado para esos temas, pues es muy importante y muy necesaria. Y que también existan, como ya lo decías, estas líneas tan específicas de investigación, en este caso, desarrollo, sustentabilidad y género en la zona norte de nuestro país, porque muchas veces también lo que pasa con las y los jóvenes es que al no conocer todas estas ofertas que también existen en otras universidades, pues todo se encasilla a las principales o más bien a las más conocidas que son de la capital del país. Sin embargo, existen todas estas opciones también en otras instituciones. Miriam, Selena Díaz, tú que eres estudiante de la maestría de Proyectos Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿por qué esta universidad y cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia con la universidad ha sido muy buena. Mi licenciatura también la realicé en esta misma institución educativa, específicamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pues como el mismo nombre lo dice, sí se presta muchísimo a cuestionarnos, a el cuestionarnos qué es lo que está pasando en la sociedad, y es precisamente parte de lo que yo estoy desarrollando en este proceso de maestría ya terminada. Pero sí, la universidad nos ha abierto puertas tanto a mí como académica como a muchos compañeros más grandes, más chicos, a formarse en todas estas cuestiones de desarrollo social, de cuestionarnos qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que está pasando en la ciudad, en el estado, y nos acompaña de la mano en desarrollarnos. Bueno, y más que también en Baja California, digo, tienen toda una biodiversidad inmensa que en este caso vale mucho la pena estar al pendiente, desarrollar proyectos que las cuiden, que no sean agresivos con el medio ambiente y también todas las comunidades que radican allí. Hugo Alberto Castillo, tú que eres estudiante de Ciencias de la Comunicación y también pues parte de esta agrupación que es la Federación Jóvenes Unidos por Nuevo León en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo es estudiar en esta universidad? Insistimos, en un estado que está marcado también por muchos contrastes. Sin duda, desde mi punto de vista, una experiencia completamente de
increíble. Creo que al final de todo, como estudiante ahorita próximo a acabar la licenciatura y por empezar una maestría, la Universidad Autónoma de Nuevo León me ha acompañado y ahora sí que no me ha soltado en ninguno de mis procesos. O sea, he sentido ese apoyo presente en cada momento y la apertura de oportunidades increíbles que te da la universidad. Obviamente todo esto con base a unos planes de estudios que al menos desde mi parte he podido desarrollar todas las habilidades, en este caso en el área de la comunicación, de una excelente manera. Sin duda también no solamente eso, sino que también la Universidad Autónoma de Nuevo León te enseña que aparte de tus propios estudios de la carrera todavía hay muchísimas cosas más por hacer, hay habilidades blandas por desarrollar y muchos espacios para que tú puedas desarrollar esto mismo. Asimismo, como se mencionaba, que tengo la oportunidad de representar a un grupo estudiantil llamado como Federación Universitaria, como presidente de la Federación de Jóvenes Unidos por Nuevo León. La verdad es una oportunidad que se les da a los alumnos de poder liderar un grupo, poder entender muchas partes y conceptos que a lo mejor se desconocen simplemente con el estudiar tu propia carrera. Te enseña muchísimo más y así como lo comentaba, también te enseña a comprender muchos puntos de vista de otros alumnos, compañeros que forman parte de esta misma federación y de otros grupos estudiantiles y empiezas a comprender y a ser todavía más empático con muchas situaciones de otros alumnos y la posibilidad de poder ayudarlos, apoyarlos y que la Universidad Autónoma de Nuevo León se preste para esto, pues obviamente hace que esta experiencia sea todavía muchísimo mejor y que sea todavía más amena para cualquier estudiante que entre aquí. Sin duda, pues desde mi parte puedo decir que es una experiencia agradable, que te desarrolla al 100% si aprovechas todas las oportunidades que se te otorgan y que ahora sí que es un espacio abierto completamente para los estudiantes que buscan desarrollarse, no solamente en una sola área, sino que pueda especializarse, puedan aprender de muchísimos otros lados y oportunidades que te da la universidad. Que eso es lo fundamental también aquí, que se abran más espacios para que las y los jóvenes puedan estudiar y como ya lo decías Hugo, también cómo se les incorpora en este caso desde esta agrupación estudiantil que ya nos comentabas a la que perteneces, pues es muy importante también darle la bienvenida a las y los nuevos estudiantes. Agradecerles mucho Miranda Gonsen, Miriam Selena Díaz y Hugo Alberto Castillo por esta plática que nos brindan con toda la audiencia de Imer Noticias para tratar de entender y dibujar cómo ha cambiado la imagen de lo que es ser joven en México, pero en este caso en el norte de nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes a los tres. Gracias, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. La vida que es la vida, es tratar de entenderla, se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte, que acontece separación de la muerte, pero es absurdo. Estamos escuchando Duerme Soñando, obviamente del Gran Silencio, un grupo también de Monterrey, de por allá, de Nuevo León, de hecho, una canción que ya tiene sus añitos, es de 1998 y retrata este sentir de cómo también la vida puede ser todo, ¿no? Y cómo hay que estarnos moviendo todo el tiempo y haciendo y estar, sobre todo, como lo dice la canción, soñando todo el tiempo. Antes de irnos a una pausa, la primera pausa de nuestro programa del día de hoy, tenemos un regalo que nos dejaron los amigos y las amigas del Fondo de Cultura Económica, que es un libro que se llama Sui y la Sombra. Es de Ginger Lee, ilustrado por Molly Park y nos cuenta la historia de Sui, que tiene 12 años, viste de negro, no le gusta hacer amigos y acaba de mudarse a una nueva ciudad. El primer día de clases en su nueva escuela escucha una extraña voz que le habla desde la oscuridad y poco después, luego de perder la conciencia, su sombra cobra vida. Si tú quieres conocer toda la historia de Sui y la Sombra, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y este libro será tuyo. Es la 1 de la tarde con 34 minutos ya, hora del centro de nuestro país y nos vamos a una pausa.
Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. 1:00 con 39 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Vamos con la información. Petróleos Mexicanos y Petrobras firmaron hoy un memorando de entendimiento para establecer una cooperación estratégica y técnica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos. El acuerdo busca evaluar, desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos en la industria petrolera con énfasis en el intercambio de conocimientos técnicos, tecnologías y mejores prácticas, informó Pemex en un comunicado. Las áreas principales de colaboración son exploración y producción, con la revitalización de campos maduros, reprocesamiento sísmico y oportunidades en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México, incluyendo posibles áreas de aceite pesado, extra pesado y potencial presal. Se aprovechará la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad. Otra área de la colaboración es la de procesos industriales. Ahí, a través de la refinación petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas, eficiencia energética, reducción de emisiones, captura de carbono y producción de combustibles de menor intensidad de carbono, serán parte de las obras que se harán en esta colaboración conjunta. En otra área que también tenemos que incluye este plan es el intercambio regulatorio, que será compartir experiencias sobre los marcos regulatorios e instituciones de los sectores de hidrocarburos de Brasil y México. Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, destacó el potencial del acuerdo y expresó el interés en exploración en el Golfo de México, incremento de producción en campos maduros y también procesos industriales como refinación petroquímica y fertilizantes. Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, señaló que el memorando abre oportunidades de cooperación para el beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos. Petrobras y Pemex son referente de la industria energética en América Latina. A lo largo de su historia han contribuido al crecimiento y desarrollo de sus naciones, acumulando activos, experiencia, capacidades técnicas y conocimiento operativo especializado que hoy están al servicio de una agenda común de colaboración. Que esta firma sea el inicio de una relación cada vez más profunda entre Petrobras y Pemex. Que sea el punto de partida de una agenda de colaboración estratégica y de largo plazo para el beneficio de todas y todos. El memorando tiene una vigencia inicial de 2 años con posibilidad de renovación. Y hoy también se anunciaron noticias importantes en materia de salud de nuestro país. Y es que el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar presentaron los progresos en la transformación digital y operativa de sus servicios con la instalación de 42 tomógrafos de última generación, la instrumentación de telemedicina y con la clínica Es Nuestra, que realizó 42,000 acciones de mejora. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que este fortalecimiento del sistema de salud tiene el objetivo de resarcir los daños que causaron 36 años de neoliberalismo. Sofía Cruz nos informa. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues tal como lo mencionas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó avances en 5 ejes de estrategia de salud a través de la actualización, la modernización y la adquisición de equipos para brindar atención médica integral a toda la población y de manera gratuita. En la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó que con estas acciones se está remediando el abandono y descuido que dejaron los gobiernos neoliberales y anteriores a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar las palabras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Resarcir los daños del neoliberalismo, así tal cual. Estamos resarciendo los daños, los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud y todavía además mejorando, actualizando y potenciando el Servicio Universal de Salud y los sistemas de salud públicos del país. Porque está bien que haya salud privada, nadie dice que no. Pero el Estado tiene una obligación, el acceso a la salud de todas y todos los mexicanos. Acompañada por el secretario de Salud
David Kersenovich, y los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Martí Batres, así como del IMSS Bienestar, Alejandro Sbach, se informó que se compraron 42 tomógrafos de alta tecnología distribuidos en hospitales generales y regionales del IMSS, 859 unidades médicas con servicio de telemedicina en el ISSSTE, así como la construcción de 2 hospitales de la misma institución, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento con el programa de la Clínica Es Nuestra en el IMSS Bienestar, así como el abastecimiento de medicinas gratuitas que forma parte de la modernización y mejora que realiza el gobierno federal y que será parte del Servicio Universal de Salud. En este sentido, la presidenta Sheinbaum destacó que el objetivo de esta estrategia es el siguiente. Escuchemos. Entonces, nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud, desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja. Y si bien reconoció que todavía hay problemas, se está trabajando y se están solucionando todos los días y se están brindando los recursos necesarios, e incluso reveló que en agosto se iniciará el programa que garantice el acceso a los medicamentos de manera gratuita, que contempla diversas opciones, que en primera instancia sería a través de los centros de salud. De no haber ahí el medicamento, se puede ir a la farmacia del bienestar, y en caso de que no haya, puede ser en las tiendas bienestar, incluso en las comunidades más alejadas, y si no, bueno, pues entonces habrá máquinas expendedoras, y en caso de no encontrarlo ahí, pues entonces podrán acudir a una farmacia con la que todavía se está realizando un convenio para que el costo de los medicamentos sea muy bajo y no tenga un impacto alto en la economía familiar. Berenice, es el reporte. Sofía, acciones fundamentales también para garantizar que el derecho a la salud sea, como ya lo decíamos, un derecho para todas y todos y no únicamente un negocio de los privados. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. En otras noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el TEMEC se encuentre en riesgo o que haya tensión con Estados Unidos, como señaló la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Aunque rechazó entrar en debate con Campos, la presidenta solicitó que cada quien cumpla con su trabajo y que haya una relación institucional. Luego de que la gobernadora panista afirmó que la presidenta y el partido Morena y su partido supuestamente encubren narcotraficantes, Sheinbaum consideró que se trata de politiquería y descartó que esto ponga en riesgo la relación con Estados Unidos y el TEMEC. No voy a caer pues en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Más bien hay que, cada quien que cumpla con su trabajo. No hay tensión con Estados Unidos. Ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío, y hay una relación institucional. No hay tensión con Estados Unidos por este tema, como ella dice. Claro que no. La presidenta Sheinbaum también respondió a aquellos sectores que cuestionaron que haya recibido en Palacio Nacional a la familia del Pato Merlín y no a madres y padres de personas desaparecidas. La mandataria afirmó que sí se ha reunido con familiares de personas desaparecidas, pero enfatizó no busca hacer propaganda de un tema tan sensible. Evidentemente yo recibo un caso, otro caso, de casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente, en donde recibo de manera personal. Aquí y también fuera de la ciudad, cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario. Entonces, la parte institucional de recepción, atención, cambio en las leyes, atención de casos específicos, lo ve Rosa Isela y lo ve muy bien, lo atiende muy bien, y Arturo también. Integrantes del colectivo Lirios Buscadores de Izcalli exigen mayores avances en las investigaciones de sus familiares desaparecidos. Narayani Villarruel, cofundadora del colectivo, acusó a las autoridades del Estado de México de tratos indolentes y reconoció que en la Secretaría de Gobernación han mostrado voluntad para avanzar en el esclarecimiento de sus casos, un poco en el mismo sentido de lo que ya escuchábamos en palabras de la presidenta precisamente hace unos segundos, en la cual ella reconocía que sí existe esta relación, al menos de parte del gobierno federal, en este caso de Secretaría de Gobernación, con colectivos de búsqueda de sus familiares desaparecidos en nuestro país. Sin embargo, no es una acción que busque los reflectores por parte del gobierno federal, pero que el trabajo y la colaboración y disposición del gobierno están presentes. Todos los detalles para conocer este caso de los integrantes del colectivo Lirios Buscadores de Izcalli, ahora con nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes, pues integrantes del colectivo Lirios Buscadores de Izcalli
afirmaron que no ha habido avances reales en las carpetas de investigación por parte de las autoridades estatales. Por ello, este martes marchan en la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación, a donde llegaron hace ya algunos minutos. Esto para exigir resultados en las indagatorias de las investigaciones de sus familiares desaparecidos. Así lo explicó Narayani Villarruel. Ella es cofundadora de este colectivo. Vamos a escuchar. Tuvimos a lo largo de estos 2 meses mesas de trabajo con las autoridades de las entidades. En nuestro caso de Lirios Buscadores no hemos tenido mucha respuesta a nuestros acuerdos. De 32 acuerdos han cumplido 6. Entonces, pues tenemos la esperanza de que mañana cumplan, si no, pues también vamos a tomar decisiones. Nosotros creemos que es importante articularnos, porque la desaparición es un síntoma de un sistema pues que funciona de manera desigual, de un sistema que está azotado por la violencia, ¿no? Incluso Narayani Villarruel acusó a las autoridades del Estado de México de ser indolentes ante los casos de sus familiares desaparecidos, pero reconoció que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sí ha mostrado voluntad para avanzar en las indagatorias. Vamos a escuchar nuevamente. Pues con las entidades hemos visto bastante simulación, muchas largas e incluso tratos indolentes con nosotras. A nosotras, la fiscal Nancy Rangel, que es la encargada de la Fiscalía Especializada en Desaparición en el Estado de México, incluso ella ha sido como muy hostil con nosotras, ¿no? Pero pues vemos una buena voluntad tal vez de la Secretaría de Gobernación. Esperamos que así sea, que así se mantenga y que el día del jueves pues ya veremos, ¿no?, los resultados. Cabe señalar que el colectivo Lirios Buscadores de Izcalli está conformado por 17 familias con casos de personas con desaparición forzada, y el próximo jueves van a tener una nueva reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ese es mi reporte. Víctor, seguiremos al pendiente de cómo se desenvuelve esta reunión que ya nos comentabas con este colectivo por parte de las autoridades el próximo jueves, y también lo esencial aquí es que existan los puentes de comunicación entre estos colectivos y la Secretaría de Gobernación en este caso. Gracias, Víctor, seguimos en contacto. Hasta luego. 1:51 p.m, ya hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. El día de hoy, 23 de junio, te recuerdo cuál es la pregunta que estamos teniendo a lo largo de este programa, que es: ¿tú te has sentido en riesgo o vulnerable en redes sociales? Se valen todas las respuestas y como siempre te estamos leyendo a través de nuestras redes, que nos encuentras en Facebook, Instagram y en Twitter, ahora X, como Imer Noticias, o nos puedes mandar tu respuesta, comentario o saludo al número 55 66 31 24 27, que es nuestro número en cabina, y ahí te estaremos leyendo y escuchando. Y es que la pregunta del día de hoy va en torno a lo que estaremos comentando, que es que en redes sociales, servicios de mensajería y videojuegos se han convertido también en espacios de riesgo. En un año, cerca de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes que usan Internet en México enfrentaron alguna forma de violencia sexual en línea, de acuerdo con el estudio Disrupting Harm realizado por Safe Online y UNICEF Innocenti. Todo el reporte con nuestra compañera Hazel Zamora. En México, 13% de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que usa Internet sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante 2024. Esto equivale a cerca de 1.6 millones de menores de edad, de acuerdo con el estudio Disrupting Harm en México, financiado por Safe Online e implementado por Interpol y UNICEF. La forma de violencia más frecuente fue la exposición no deseada a imágenes sexuales, presente en 7% de los casos. Además, casi la mitad de quienes vivieron violencia sexual en línea enfrentaron más de una forma de agresión. ¿Dónde ocurre esta violencia? Principalmente en redes sociales de uso cotidiano,
Facebook concentró el 52% de los casos y WhatsApp el 45%. También se identificaron casos en Instagram, TikTok, YouTube y Snapchat. El estudio además documentó situaciones en juegos en línea como Roblox, Fortnite y FIFA. Pero uno de los hallazgos más relevantes es que el riesgo no siempre viene de personas desconocidas. En 64% de los casos, niñas, niños y adolescentes ya conocían a quien cometió la agresión. 29% eran amistades, 19% parejas o exparejas adolescentes y en 16% familiares. Solo en 15% se trató de una persona desconocida. Las consecuencias también son profundas. Las víctimas tuvieron 15 veces más probabilidades de autolesionarse y 12 veces más probabilidades de presentar pensamientos o conductas suicidas. También se registraron ansiedad, problemas de sueño, baja autoestima y cambios en la alimentación o el consumo de sustancias. Además, 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes nunca hablaron con nadie sobre lo ocurrido. El informe advierte que México aún enfrenta retos para prevenir estos casos y señala que todavía no existen mecanismos suficientes para responsabilizar a las plataformas digitales por materiales de abuso sexual infantil publicados por usuarios ni para detectarlos o retirarlos de forma proactiva. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Un estudio muy importante en nuestro país, y es que frente a los abusos y explotación sexual que enfrentan las niñas, niños y adolescentes a través del uso de las tecnologías, el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular su uso en este sector. Así lo señaló durante la presentación del informe Disrupting Harm México. Todo el reporte con Hazel Zamora. Hazel, buenas tardes. Así es, Berenice, muy buenas tardes para ti y el auditorio que nos acompaña. Como bien adelantas, el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, se posicionó a favor del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir sobre el uso de pantallas, tecnología e inteligencia artificial en niñas, niños y adolescentes. Esto durante la presentación del informe Disrupting Harm México, que da cuenta de 1.6 millones de niñas y niños de 12 a 17 años de edad víctimas de abuso y explotación sexual en línea. El representante de UNICEF destacó la importancia de abrir este diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, esto a favor de la protección de las infancias en el entorno digital. Vamos a escucharlo. Creo que tenemos que decirle a la presidenta Sheinbaum todos, aquí estamos listos a apoyar un diálogo nacional sobre este tema porque hay que regularlos en todos, eso es muy claro. Sin andar buscando a quién apuntar individualmente porque el problema del entorno es el principal problema que tenemos, ¿no? Necesitamos del sector privado, necesitamos por supuesto de las instituciones de justicia, necesitamos de las escuelas, del medio escolar, de los sistemas educativos, necesitamos de las familias y las comunidades. De acuerdo con el estudio que realizó UNICEF y la organización ECPAT, la explotación y abuso sexual en línea contra las infancias y adolescentes en México se dan en 3 redes sociales de Meta. Facebook en primer lugar, seguido de WhatsApp e Instagram. Los 3 abusos más comunes es que recibieron imágenes sexuales que no deseaban, se les pidió que compartieran videos e imágenes íntimas y se les ofreció dinero o regalos a cambio. Además, casi la mitad de los casos fue de personas que conocían a estos niños o niñas. Aunque en el país está tipificado el ciberacoso sexual infantil, solo se penaliza si se compra o se alquila el material, por lo que la mayoría de los casos quedan impunes. Así lo destacó la investigadora de UNICEF, Camila Pereira. Escuchemos. En México, niñas, niñas y adolescentes están enfrentando múltiples formas de abuso y explotación sexual facilitadas por la tecnología, muchas veces por personas que están en su propio entorno. Algunas lo lograron contar. La revelación vimos que no siempre produce apoyo. Muchas y muchos recurren a amistades o a familiares, pero otras guardan silencio. Cuando hablan, no siempre son escuchados o creídos. En algunos casos incluso enfrentan respuestas inadecuadas o acusatorias. De ahí el llamado que hizo la representante de Cipina, Lorena Villavicencio, para dialogar con las plataformas digitales como Meta y también con los legisladores mexicanos para garantizar un marco legal y medidas que protejan a las infancias. Berenice, la información que les tengo esta tarde.
Hazel, muchísimas gracias, sobre todo porque son datos que ya lo decíamos, nos obligan también a repensar qué se está haciendo con estos entornos digitales y en este caso crear políticas públicas o bien legislar también estos espacios, ya lo decíamos, virtuales. Muchas gracias y buenas tardes, Hazel. Que tengan buen día, hasta luego. ¿Qué estamos haciendo con las infancias y juventudes en nuestro país? Sobre todo con estas nuevas tecnologías que estamos teniendo en la sociedad. Ya lo habíamos platicado también en emisiones anteriores. Es importante que tengamos una vigilancia y un acompañamiento y educación sobre todo lo que puede acontecer en estos espacios virtuales. Y para conocer más al respecto, nos enlazamos ahora en Imer Noticias con Luis Ángel Hurtado Razo. Él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes, Luis, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Berenice? Muy buena tarde. Un gusto estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Luis, para comenzar, ¿cuál es la situación en este momento? Como ya lo comentábamos con este informe, por ejemplo, que está dando ahora UNICEF y otras organizaciones en torno a México, pero ¿qué se sabe de la realidad de las y los niños que están utilizando estos espacios virtuales? ¿Cuál es el contexto? Mira, el contexto, vamos a decirlo así, no es actual. Es un contexto que ya viene generando cierta, digamos, problemática desde hace aproximadamente 10 años, que se agudizó básicamente en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19 por ahí del 2020. ¿Por qué? Porque previo a ello, las infancias, digamos, no tenían tanto acceso a las redes sociodigitales y por supuesto Internet como lo tienen en la actualidad. Era una suerte de acceso pues más supervisado, más condicionado a partir de pues la vigilancia de los padres y no había una necesidad como tal para que las infancias, digamos, accedieran, digamos, a lo que son las redes sociodigitales y por supuesto la navegación en Internet. Cuando se da precisamente la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, pues esto pues lamentablemente pues generó pues que indirectamente pues las infancias tuvieran que ingresar precisamente al uso de Internet y por supuesto el uso de las redes sociodigitales. La cuestión aquí es que durante esta pandemia pues no hubo una supervisión detallada o más focalizada en estas infancias para ver qué están consumiendo, digamos, las infancias, ese acompañamiento, esta supervisión y sobre todo, algo muy importante, no hubo una instrucción o una educación para el uso adecuado, digamos, de lo que es Internet y las diferentes redes sociodigitales. Y más allá de eso, hay que sumarle que también dentro de nuestro ambiente sociodigital, pues muchas veces veíamos a las redes sociodigitales y por supuesto Internet como una suerte de entretenimiento. Hoy en día muchos de los supervisores o de las personas tutoras a cargo de las infancias, pues ven básicamente Internet como una suerte de liberación al momento de otorgarles un dispositivo a las infancias para que puedan ellos, digamos, desarrollarse en otras actividades. Lo están viendo como una forma de juguete, de liberación, de herramienta que les permita pues un rato para ellos su esparcimiento o otras actividades. Y esto ha derivado precisamente a que se agudice la problemática en cuanto a la violencia digital en contra de las infancias. De hecho, eso motivó a partir de los informes que dio el gobierno federal a partir del Departamento de Ciberseguridad y por supuesto la encuesta de consumo digital del INEGI que publicó, a que tomara yo una decisión e hiciéramos este primer estudio sobre las violencias digitales enfocadas precisamente derivadas del SARS-CoV-2 y por supuesto nos llevó a que replanteáramos si actualmente cómo estaba la violencia en contra de los menores, qué había provocado ello y sobre todo cuáles son los tipos de violencia que son los que están generando mayor, digamos, problemática en las infancias. Esto se hizo con el afán precisamente para que en los diferentes espacios de toma de decisiones, o sea, los gobiernos, pues empezaran a cuestionarse si era necesario la generación de políticas públicas
para pues abonar y por supuesto acompañar a las infancias, y sobre todo si había la necesidad de crear una ley o leyes, un conjunto de leyes que pues garantizaran precisamente el uso precisamente de las infancias en lo que tiene que ver con Internet y las redes sociodigitales. Es un estudio pues que se realizó por allá del año 2022, que pues digamos en la actualidad pues ha cambiado, lógicamente, porque ya no han cambiado la penetración de Internet, ha cambiado en los últimos años, y sobre todo las infancias siguen acudiendo precisamente a Internet bajo ya no una modalidad educativa como si era en el 2020 y 2021, sino ya ahora como una cuestión de esparcimiento, de entretenimiento y por supuesto una suerte de, pues, más allá de la educación. Entonces, bajo esa lógica tenemos un contexto bastante complicado, no solamente en México, hay que aclarar eso. En todo el mundo se está dando una problemática en la cual las infancias están expuestas a muchos tipos de violencia y han derivado precisamente a que muchos países en el mundo, según el conteo que yo llevo hasta el día de hoy, 17 países en el mundo han hecho o propuesto leyes para regular precisamente el acceso de las infancias a las redes sociodigitales y Internet, o para, pues, básicamente ya aprobar leyes que les prohíban precisamente el acceso a Internet y las redes sociodigitales a las infancias. Es un panorama complicadísimo porque también, hay que decirlo así, transgrede los derechos fundamentales de las infancias o de un grupo importante de la población para acceder a información, la libertad de expresión y sobre todo también el derecho a las audiencias. En ese sentido, estamos en un debate en el cual, pues, también regular, pues, tiene sus complicaciones. Regular tiene sus complicaciones y es una discusión muy compleja que tenemos que tener como sociedad y sobre todo las autoridades escuchando, ya lo decías también, precisamente a los grupos de expertos y expertas en nuestro país para que puedan también atender lo que es la realidad completamente pues aterrizada de lo que estamos viviendo. Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Preguntarte también, Luis, acerca de cuáles son los tipos de violencias a los que están expuestas las infancias, insistimos, en todas estas plataformas y redes sociodigitales, es decir, en el espacio virtual, y también qué podemos hacer ante ello como familias, como personas de la comunidad. Mira, qué buena pregunta, Berenice. Mira, nosotros en el estudio que realizamos sobre la violencia digital contra las infancias, detectamos principalmente 8 tipos de violencia que estaban, digamos, en el 2022 sometiéndose, digamos, o siendo, pues, víctimas las infancias. La primera de ellas es el ciberbullying, o sea, es algo que pues en la actualidad, pues antes de Internet se debatía sobre el bullying y todo eso. Ahora tenemos esa misma práctica, pero en el ámbito digital. De hecho, es la principal tipo de violencia que detectamos en ese 2022 como la más digamos, más recurrida. La otra es el sexting, que es que le pidan fotos o videos de carácter sexual y a los menores o a los infantes y se difundan en las redes sociodigitales. Esa fue la segunda que más, digamos, se detectamos en este estudio. La tercera es el famoso grooming, que es una persona adulta que contacta electrónicamente a un infante, haciéndose pasar por un infante, se gana su confianza y después busca involucrarlo en actividades sexuales y después ese tipo de material que se obtiene, pues lo utiliza pues ya en otros fines, ya sea difundiéndolo o extorsionándolo, digamos, al infante. Luego tenemos el scalted, que es una forma de acechar o de espiar al infante por medios digitales. Ese es otro tipo de violencia. Luego encontramos el famoso shaming, que es una suerte de humillación digital en contra de un menor o de un infante. Y por último encontramos el famoso doxing, que es información personal que es expuesta públicamente para avergonzar o intimidar a un infante. En ese sentido fueron los que detectamos. Ahora, ¿qué se puede hacer, Berenice? Mira, yo lo dije en cuanto salió este estudio, me invitaron en la Cámara de Diputados para exponerlo y presentarlo. Lo que se debe hacer son políticas públicas pues, para acompañar precisamente a los infantes. Ese es uno de los primeros casos. Y ahora, en el caso de que en lo que se aprueban y generan políticas públicas, es la supervisión de los tutores.
Los tutores hoy en día deben de entender que Internet y por supuesto los dispositivos no son un juguete, son precisamente un dispositivo, una herramienta que le permite al menor y a las personas pues acceder a información, hacer diferentes actividades y por lo tanto no es un juguete, no es para que los infantes pues jueguen con ello, porque están expuestos pues a ser víctimas de todas las anteriores tipos de violencia que mencioné y más que han surgido en los últimos años, y esto puede en llegado momento influir y generar pues ciertas afectaciones psicológicas y físicas en contra de las infancias. Entonces, es importantísimo que los papis o los tutores de los infantes entiendan perfectamente que los dispositivos no son un juguete y hay que darle acompañamiento, hay que platicar con los infantes que qué es lo que hacen con Internet, con quién conversan, qué tipo de contenidos están revisando y utilizando o qué herramientas, y a partir de eso, pues darle pues una orientación, estimada Berenice. Sobre todo también porque, como ya lo mencionabas, Luis Ángel Hurtado Razo, es importante dimensionar lo que implica todo este nuevo espacio virtual, estas nuevas tecnologías, que si bien podríamos decir, bueno, los menores, las infancias están dentro de mi casa con la puerta cerrada, bueno, el Internet es toda una puerta que se abre sin límites, en realidad completamente desconocido para todas y todos, y por eso tenemos también que dar este acompañamiento en lo que es conocer y navegar en el mundo digital. Luis, agradecerte muchísimo toda la información que nos brindas para toda la audiencia de Imer Noticias, que es de mucha validez. Muchas gracias y buenas tardes, Luis. Al contrario, estimada Berenice, un gusto como siempre estar aquí en tu espacio. Abrazo fuerte para ti y para la audiencia. Gracias. Ya lo escuchábamos, es importante por eso que acompañemos a las infancias y a las juventudes y en general a todas las personas, porque insistimos, el tema de la alfabetización digital es algo que nos es de utilidad a todas y todos. Son las 2 de la tarde con 10 minutos ya y nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Llegamos a las 2 de la tarde con 15 minutos, hora de la capital de nuestro país, y continuamos en Imer Noticias, tu punto de referencia. Hoy la desinformación viaja más rápido que la verdad y en temas de salud sus consecuencias pueden ser muy graves. En esta ocasión, nuestro compañero Rafael Burgos aclara una noticia falsa sobre la atención médica en el Hospital General Coajimalpa. Escuchemos. En los últimos días se difundió en redes sociodigitales que una paciente habría sido negada de atención médica en el Hospital General Coajimalpa. Esta información es falsa. El pasado 22 de junio, el IMSS Bienestar emitió un comunicado oficial aclarando los hechos. La institución confirmó que desde el momento de su ingreso al Hospital General Coajimalpa, la paciente recibió atención inmediata e incluso se activó el protocolo Código Mater, diseñado para atender emergencias obstétricas. Posteriormente, con base en criterios estrictamente médicos y previa comunicación con sus familiares, se determinó trasladarla al Hospital General Dr. Enrique Cabrera, donde continúa recibiendo atención especializada. El IMSS Bienestar reporta que la paciente se encuentra estable. Antes de compartir información sobre temas de salud, le sugerimos verificar la fuente o consultar directamente los canales oficiales de las instituciones a las que se refiere la noticia. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Nos vamos ahora hasta Colombia, porque allá se viven horas decisivas para conocer quién ocupará la presidencia del país en los próximos 4 años. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se ha caracterizado por el estrecho margen de diferencia de apenas 0.96 puntos porcentuales a favor del candidato de derecha Abelardo del Espriella. El actual presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que solo reconocerá al ganador hasta que las comisiones de escrutadores den sus resultados. Toda la información con Jessica Martínez.
En un proceso electoral ajustado, los colombianos viven horas decisivas para conocer quién ocupará la presidencia del país para los próximos 4 años. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la institución pública encargada de la organización de las elecciones, con el 99.997% de las mesas informadas, hay una diferencia de apenas 0.96 puntos porcentuales de los votos entre los dos candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aventaja la contienda electoral con el 49.66% de los votos. En tanto, el candidato de izquierda, Iván Cepeda Castro, de la coalición Pacto Histórico, misma fórmula política que llevó a Gustavo Petro al poder, acumula el 48.70% de los sufragios. Estos porcentajes son equivalentes a una diferencia de 250.830 votos. Esta mañana, Cristian Quirós, presidente del Consejo Nacional Electoral, el órgano de control, vigilancia y máxima autoridad administrativa del sistema electoral colombiano, sostuvo que las elecciones del pasado domingo se han convertido en las más vigiladas en la historia del país, que dijo dan garantías de la legitimidad del conteo de los votos. A través de la historia reciente y por lo que les acabo de decir, estas son las elecciones más vigiladas en la historia de nuestro país. Tantos testigos electorales, la apuesta más grande del Consejo Nacional Electoral, los jurados, todas las personas en la mesa, verificando voto a voto lo que estaba pasando ahí a las 4 de la tarde cuando se cerró la jornada electoral, pues hace que las votaciones sean muy, pero muy exactas. Esta declaración se da después de que Pacto Histórico de Iván Cepeda interpuso más de 57,000 reclamos ante los resultados del preconteo presidencial, previo a la instalación de la Audiencia Nacional de Escrutinios por parte del Consejo Nacional Electoral, etapa en la que se llevará a cabo la revisión y validación de la elección. Quirós señaló que hubo transparencia en el proceso y hay pruebas que respaldan los resultados. Los colombianos lo que tienen que estar seguros del sistema electoral que tienen. Las actas son públicas, están en la página publicadas. No solamente las actas, las fotos de los jurados y las fotos de los testigos. La ejecución de las elecciones en Colombia ha sido respaldada por misiones internacionales de observadores electorales, entre las que se incluye la de la Unión Europea, cuyo jefe, Esteban González, evaluó positivamente el proceso, destacando transparencia y eficacia. La registraduría organizó la segunda vuelta de las elecciones de manera transparente y eficaz, a pesar de importantes retos logísticos y de seguridad en algunas regiones. Los funcionarios electorales desempeñaron su labor con profesionalidad, con neutralidad y con independencia. Por su parte, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha planteado dudas sobre la efectividad del sistema de cómputo del sistema electoral y ha señalado injerencia de Estados Unidos por el apoyo del presidente Donald Trump al candidato de la Espriella, sostuvo que solo reconocerá al ganador hasta que las comisiones de escrutadores den sus resultados. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Y es que también la coalición Pacto Histórico, que acompaña el proyecto político del candidato Iván Cepeda Castro, manifestó rechazo y condena a lo que llamaron toda forma de injerencia o constreñimiento electoral externo sobre la democracia colombiana. Está al calificar de inadmisible el respaldo abierto de congresistas y funcionarios de la administración de los Estados Unidos, entre ellos el presidente Donald Trump, a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Además, condenaron las presiones políticas y las amenazas de judicialización dirigidas contra el presidente Gustavo Petro y otros líderes del movimiento de izquierda. Y es que hace unas semanas la congresista Gloria Arizabaleta había solicitado una suspensión temporal del cargo contra el presidente Gustavo Petro, información que llevamos aquí en Imer Noticias, con vigencia hasta que pasara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por su presunta participación en la campaña electoral de Iván Cepeda.
Ante este panorama, Pacto Histórico anunció el inicio inmediato de una nueva etapa de estrategia política que contempla la convocatoria a una gran convención nacional y la creación de un frente amplio para defender las libertades democráticas de Colombia. En ese contexto, la participación de la juventud en las elecciones presidenciales del pasado fin de semana en Colombia fue clave, pero registró altos niveles de abstención. Jessica Leal nos informa sobre cómo fue la votación de las y los jóvenes colombianos. Escuchemos. Los jóvenes representaron uno de los bloques más importantes en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, aunque la abstención en ese sector de la población siguió siendo significativamente alta en comparación con otros segmentos del electorado, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y análisis del Consejo Nacional Electoral. Con un censo electoral histórico de 41.421.973 colombianos habilitados para votar, los jóvenes, principalmente entre 18 y 29 años, constituyeron cerca del 25% del total. Se estima que alrededor de 9.7 millones de personas en ese rango de edad estaban inscritas, de las cuales aproximadamente 6 millones correspondían a franjas más jóvenes, es decir, de 18 a 25 años, equivalente al 15% del electorado nacional. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que se celebró el 21 de junio, se registró una participación récord de 26 millones de votantes, la más alta en la historia de los comicios presidenciales en Colombia, según informó hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, en rueda de prensa. Quiero agradecerle a todo el pueblo colombiano por lo que pasó hace 2 días. El domingo 21 de junio, el país masivamente, por primera vez en la historia, votaron 26 millones de personas, 26 millones de colombianos que están definiendo su futuro, sus políticas públicas, económicas, sociales, ambientales para los próximos 4 años. Temas como empleo, educación, seguridad y medio ambiente fueron centrales en las campañas para atraer a las juventudes. A pesar del aumento general en la participación, los jóvenes continúan siendo el grupo con mayores tasas de abstención. Quirós informó que cerca de 6 millones de jóvenes estaban habilitados, pero la abstención en ese segmento alcanzó el 60%, es decir, 6 de cada 10 no acudieron a las urnas, según análisis previos de la primera vuelta. Organizaciones y autoridades han llamado a fortalecer estrategias de inclusión y confianza para reducir la abstención juvenil en futuros comicios. En 2022, los jóvenes eran prácticamente 9 millones de colombianos y su movilización fue decisiva para la victoria de Gustavo Petro, quien obtuvo alrededor del 64.5% del voto entre los electores de entre 18 y 25 años y del 60% entre los de 26 a 35 años en la segunda vuelta. En 2026, aunque la participación general subió, persiste el reto histórico. Los jóvenes votan menos que los grupos de mayor edad. A pesar de representar casi una cuarta parte del electorado, el impacto real de la juventud colombiana se ve limitado por la abstención, influida por factores como desconfianza en las instituciones y desconexión con los candidatos. Las elecciones de este 2026 confirman que, aunque los jóvenes son cada vez más relevantes numéricamente, convertir su potencial en voto efectivo sigue siendo uno de los grandes retos de la democracia colombiana. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Datos muy importantes estos que escuchábamos acerca de la realidad que se vive en Colombia en torno a esta elección presidencial que ya lo decíamos ha tenido 2 vueltas, la segunda se realizó este domingo precisamente y tendríamos que también abrirnos a la reflexión de entonces cómo convocar, cómo llamar, cómo incluir realmente a las juventudes, porque por ejemplo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro hubo varias acciones que fueron también enfocadas o que impactaron de manera directa y favorable en la vida de las juventudes de Colombia. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo, también la aprobación de reformas laborales a favor de las y los trabajadores, la redistribución de tierras en Colombia, un incremento también en el gasto en educación pública y también obviamente se redujeron las tasas de pobreza. Entonces, si estos datos que cambian la realidad material de las juventudes no son suficientes,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los movimientos de izquierda, en este caso, los movimientos políticos, para volver a traer a las juventudes? Esa es la cuestión que tenemos que resolver, porque es el mismo contexto en muchas latitudes de nuestro continente. Continuamos siendo las 2 de la tarde con 27 minutos. Estás escuchando Imer Noticias. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México suspendió la venta de bebidas alcohólicas en calles del primer cuadro del centro histórico con motivo del partido de la Selección Nacional contra Chequia. La disposición publicada en la Gaceta Oficial prohíbe la venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del centro histórico de la Ciudad de México, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. La llamada ley seca comenzará desde las 15 horas del 24 de junio, es decir, 4 horas antes del juego, y terminará a las 7 de la mañana del jueves 25 de junio. Quedan excluidas la venta de bebidas alcohólicas por copeo con alimentos al interior de establecimientos mercantiles como restaurantes, salones de fiesta, establecimientos de hospedaje y clubes privados. Además, autoridades de varias dependencias del gobierno capitalino anunciaron también un operativo de seguridad y vialidad con motivo del partido México-Chequia. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. La Ciudad de México desplegará un operativo especial para el partido México-Chequia con más de 56,000 elementos de seguridad en toda la capital del país, informó esta tarde la jefa de gobierno Clara Brugada. Tan solo en el estadio de la ciudad participarán 7,500 policías y 720 agentes, mientras que para el Fan Fest en el Zócalo se movilizarán 3,275 elementos. En Paseo de la Reforma habrá 4,200 efectivos, mientras que en toda la ruta del festejo se instalarán más de 30 pantallas y se habilitarán 48 puntos gratuitos para seguir el encuentro, dijo la jefa de gobierno Clara Brugada. Escuchemos. Estamos contando 48 puntos en toda la ciudad para disfrutar gratuitamente el Mundial. 18 puntos a lo largo de Reforma, 9 pantallas en las inmediaciones del Zócalo, 3 pantallas estarán en la Alameda, habrá 3 grandes escenarios en el Ángel, en la Diana, en el Monumento a la Revolución y por supuesto 18 festivales futboleros en todas las alcaldías. El Monumento a la Revolución será un espacio especialmente adaptado, pensando y organizado para las familias y las infancias. También se lanzará la campaña Deja limpia la ciudad con 756 contenedores para la separación de los residuos. Además, se colocarán 53 módulos con 156 contenedores en el Festivales Futboleros y en el Fan Fest en el Zócalo, dijo la jefa de gobierno. Vamos a escucharla. Vamos a desplegar una red de 756 contenedores en 252 puntos de separación estratégicamente ubicados en distintos espacios de celebración y alta afluencia. Tan solo en Reforma estarán 600 de estos contenedores y que, como sabemos, ahí va a ser un epicentro. Como medida preventiva, se informó que se restringirá la venta de bebidas alcohólicas para llevar en tiendas de conveniencia. La medida aplicará en la zona centro, Tabacalera, Cuauhtémoc, Juárez y San Rafael en un horario de las 15 horas de este miércoles hasta las 7 de la mañana del jueves. Asimismo, el gobierno capitalino informó que más de 30,000 servidores públicos cuidarán de los distintos espacios y llamó a la afición a celebrar con responsabilidad y sin consumo excesivo de alcohol. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe. Sobre todo también hay que tener en cuenta que todas estas acciones se toman por parte del gobierno capitalino para que esta celebración del torneo internacional de fútbol siga siendo un ambiente familiar para todas y todos y que no se descontrole, porque como también ya lo exploráramos la semana pasada aquí en Imer Noticias, pues este ambiente de euforia y también de muchas emociones combinado con otros factores como lo es el consumo desmedido de alcohol pueden generar ciertos entornos que no son favorables, no son bonitos y que muchas veces también terminan lamentando
lamentablemente en violencia. Entonces, todas estas acciones que ahora emprende el gobierno de la Ciudad de México van enmarcadas a que insistamos esta convivencia sea una convivencia sana y feliz para todas y todos. Y en ese marco, de hecho, esta mañana representantes de diversas organizaciones participaron en el foro Otro Juego es Posible, Mundial y Derechos de la Infancia, para dialogar sobre los impactos que el torneo de fútbol puede tener en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ethan Hernández con la información. Ethan, buenas tardes. Buenas tardes, Vera, a ti y a todo tu auditorio. Aquí, la Red por los Derechos de la Infancia en México organizó el foro Otro Juego es Posible, en el que diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron atropellos a los derechos humanos de las infancias y personas en situación de calle durante el Torneo Mundial de Fútbol 2026. En este encuentro participaron asociaciones civiles como El Caracol, Infancia Común, El Poder del Consumidor, Matraca y las presidentas de las comisiones de derechos humanos de la ciudad de sede en México. Escuchamos a María Fernanda, coordinadora del Diplomado de Trata en la Asociación Infancia Común. Cuando a las niñeces y adolescencias las dejamos de mirar como objetos de cuidado, como objetos de cuidado, y más bien las ponemos al centro como sujetas de derecho, ¿no? Cuando podemos pensar en ellos y ellas desde el lugar que su voz es importante, que su participación es indispensable para desarrollar estos espacios, y no solamente desde lugares colegiados, no solamente desde el mundo adulto. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Arabia, aseguró que no hay hasta el momento un proceso de queja alrededor de agresiones contra las infancias y que trabaja cercanamente a las instituciones por si llega a existir alguna. Escuchamos. Afortunadamente no hemos encontrado quejas en este momento respecto a vulneración de derechos de las infancias, pero seguimos permanentemente ahí con visitadoras y visitadores atendiendo cualquier situación en la que identifiquemos una vulneración de los derechos de las infancias. Bueno, hasta aquí mi información, B. Ethan, información también relevante para todas y todos, porque como ya lo decíamos, es importante también que procuremos a todas las personas que están en este contexto del torneo internacional de fútbol y sobre todo, claro que sí, a los grupos más vulnerables, entre ellos las niñas, niños y adolescentes. Gracias y buenas tardes, Ethan. Seguimos informando desde las calles. Gracias. Dos de la tarde con 34 minutos ya y es martes 23 de junio de 2026 y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Vamos ahora con la agenda económica, porque el indicador global de la actividad económica registró un crecimiento del 2.2% en comparación con abril del año anterior. Este crecimiento anual muestra que el avance de la actividad económica no estuvo concentrado en un solo sector, ya que las actividades primarias crecieron 4.7%, las actividades secundarias un 1.8% y las actividades terciarias un 2.4% de crecimiento. El indicador destacó particularmente el desempeño de la construcción, que registró un crecimiento anual de 10.2%, así como del comercio al por mayor, que aumentó en 10.1%. De igual forma, sobresalieron los servicios de salud y asistencia social, los servicios profesionales, científicos y técnicos, así como los servicios financieros y de seguros. Los datos más recientes muestran, de hecho, una economía que continúa creciendo y generando actividad en distintos sectores productivos, aún en un entorno internacional caracterizado por elevados niveles de incertidumbre. También el gobierno de México completó una operación en los mercados internacionales que le permitirá reestructurar sus compromisos financieros sin contratar deuda adicional. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se llevó a cabo la emisión de un bono con vencimiento en 2037 por un monto de $4.800 millones, así como la reapertura del bono con vencimiento en 2056 por un monto de $1.500 millones. Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos.
Vamos con más noticias, ya que el aguacate de Michoacán ya tiene identificación geográfica. Representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entregaron a productores de Michoacán la identificación geográfica del aguacate. Todos los detalles con nuestro compañero David Pérez de Tejada. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, otorgó formalmente el reconocimiento de indicación geográfica al aguacate Franja Michoacán. Con este sello, los productores michoacanos no solo garantizan el origen y la calidad en su fruto, sino que aseguran un mayor impacto económico en los mercados internacionales. El evento fue encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acompañado por Vidal Llerenas, director del INPI, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En su intervención, el secretario Ebrard destacó que esta denominación es un paso crucial para fortalecer la competitividad del sector. Esto comentó. Es un avance muy grande porque está asociado a la calidad. Por lo tanto, ustedes pueden promover y defender ahora con nuevos instrumentos lo que han construido de prestigio a lo largo de estos 70 largos años de ubicar el aguacate de Michoacán como el mejor del mundo. O sea, ustedes son campeones del mundo y lo que vamos a hacer es proteger eso. Para eso sirve esta denominación geográfica, no porque no se sepa, sino porque concedida como es, tiene un efecto legal mayor en nuestro país y sobre todo fuera de nuestro país, para defender nuestro aguacate de Michoacán. El secretario de Economía subrayó que este respaldo responde a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer el campo mexicano. Sobre lo que implica este nuevo estatus, el titular de la Secretaría de Economía explicó. Implica que tiene normas ambientales, implica que tiene normas laborales, implica que tiene normas y procesos de calidad, implica que tiene un sabor distinto y que es genuino principalmente. Todo eso implica ese nombre que está ahí. O sea, millones de horas de trabajo de todos ustedes allá en Michoacán, y ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Sumarnos con ustedes a esta segunda etapa que viene ahora, que hoy iniciamos, para, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo. Acuérdense que tenemos otros mercados, también podemos ver, ya están presentes en otros lugares. Entonces, hacer este esfuerzo junto con ustedes, ayudarles, apoyarles en la instrucción que tenemos. Cabe destacar, Ver, que Michoacán se mantiene como el líder indiscutible en producción nacional de aguacate, con una cifra superior a los 1.8 millones de toneladas anuales. De este volumen, 1.2 millones se exportan principalmente al mercado norteamericano, consolidando el oro verde mexicano como un referente gastronómico a nivel mundial. Con esta protección, Michoacán blinda su liderazgo en la industria y abre la puerta a mejores condiciones comerciales para miles de familias aguacateras. Veré la información al momento. Gracias, David, sobre todo también que es un negocio muy importante y particular dada todas las condiciones en las que se genera precisamente la agricultura del aguacate en nuestro país y en Michoacán, y que bueno que ahora ya tiene esta identificación geográfica. Continuamos en Imer Noticias. Este 23 de junio se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Una fecha que busca reconocer los logros de las mujeres en campos que históricamente fueron dominados por hombres, así como la promoción de la equidad de género en las disciplinas científicas y tecnológicas. Fernanda López nos cuenta por qué es importante seguir hablando sobre las mujeres en la ingeniería y disciplinas STEM en este siglo. ¿Sabías que muchas de las innovaciones que usamos todos los días tienen detrás el trabajo de mujeres ingenieras? Desde la creación de redes inalámbricas y telecomunicaciones hasta materiales de alta resistencia y sistemas de navegación global, fueron necesidades descubiertas y resueltas por mujeres, en su mayoría amas de casa. Pero, a pesar de que la ideología ha cambiado y el papel de la mujer es muy importante en la actualidad, ¿por qué sigue siendo importante hablar de las mujeres en la ingeniería en pleno siglo XXI? En nuestro país, la participación femenina ha crecido de manera significativa, contribuyendo a reducir la brecha de género en estos sectores. Liliana Aguilar, ingeniera civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, abordó los cambios importantes para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la ingeniería. Que se animen, o sea, al final del día son, si les gusta, sea cualquiera de las ingenierías, ¿no? En realidad, pues tengan como que el valor de aprender, de estudiar y de desempeñarse. O sea, al final del día es como, tal vez requiere un poquito, bueno, tal vez ahorita ya no tanto esfuerzo, pensando en batallar contra creencias o lo que sea, se ha abierto mucho el panorama, pero pues nada más, o sea, que pues no lo sientan como una barrera
es trabajo y encuentran a mucha gente que en realidad ahorita sabe que ustedes saben y que ustedes conocen y que pueden crecer y desempeñarse. Según cifras de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, en México el 38% de las mujeres estudian carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM. Pero en edades más tempranas, apenas el 9% de las jóvenes manifiesta su interés en estudiar ciencias o ingeniería. Algunas de las ingenierías con mayor demandas de mujeres son: ingeniería ambiental, ingeniería en alimentos y biotecnología, administración y gestión empresarial, ingeniería química, sistemas computacionales. Ana Saldaña, investigadora del Centro de Investigaciones en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, nos cuenta qué fue lo que despertó su interés por la ingeniería y cómo replicar esto con las infancias. Lo que me motivó a mí a interesarme por la ciencia es que empecé a estudiar pues lo que era una ingeniería, ¿no? En comunicaciones y electrónica de Siemens Zacatenco, y resulta que ahí trabajábamos con cosas que yo nunca había visto, con componentes electrónicos, capacitores, resistencias, y pues los profesores nos iban dando información acerca de cómo se habían generado este tipo de tecnologías. Las estrategias que considero clave para fomentar el interés por la ciencia en niños y jóvenes son varias. La primera es desde casa, explicarles cómo es que funciona, por ejemplo, el sistema de internet. Desde ahí la población ya está en contacto con la inteligencia artificial y a veces no lo saben. Entonces, si alguien lo sabe, que lo diga, ¿no? Que enseñe a los demás qué es lo que está ocurriendo para comprender el entorno. Actualmente, cerca de 18.445 mujeres forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto según datos de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. El papel de las mujeres en la ingeniería es fundamental para el desarrollo tecnológico y social de un país. Ellas tienen la capacidad de reconocer problemáticas sociales que difícilmente se identificarían a través de una sola perspectiva. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Y precisamente para conocer más de cerca cómo es la experiencia de incursionar como siendo mujer en una de estas disciplinas, en este caso la ingeniería, recibimos con mucho gusto en Imer Noticias a Violeta Nayib Guzmán Cuello. Ella es alumna de la Escuela Superior de Cómputo ESCOM del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes, Violeta, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo hoy que ya lo decíamos, es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Violeta, preguntarte, ¿desde cuándo supiste que querías estudiar ingeniería? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Probablemente quizás cuando iba en la secundaria, que es en algunas escuelas cuando empiezan a ver ciencias prácticas, me empecé a interesar un poco más por la física. Y después de ello, cuando entré a la vocacional, empecé una carrera técnica y me di cuenta de que era muy interesante las formas que existen de resolver problemas. Entonces, en ese momento supe que definitivamente tenía que estudiar una ingeniería. Violeta, ¿ibas en una secundaria pública? No. No, es que te iba a preguntar precisamente si habías incursionado en alguno de los talleres que dan en las escuelas, ya sea diurna o también de las otras, en los cuales pues muchas veces también se segmenta a los hombres y a las mujeres de acuerdo a lo que se cree erróneamente que son las áreas en las que se pueden desarrollar más. Violeta, entonces también conocer ¿qué te llamaba la atención? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Sobre todo también desde casa, ¿te lo inculcaron? ¿Dónde lo viste? ¿Tenías referencias? Porque ya nos dijiste que fue en la secundaria más o menos, pero previamente, ¿había algún acercamiento con todas estas ciencias? En realidad no mucho. Cuando yo era más chica, pues apenas estaba surgiendo como toda la circulación de información en internet y de vez en cuando me encontraba algún video interesante. Recuerdo que alguna vez, como un regalo de Navidad, me trajeron un libro de estos de muy interesante y en él hablaba sobre figuras importantes y lo que habían hecho. Y además, bueno, las aplicaciones y la importancia que tienen sus aportaciones en la actualidad.
como por ejemplo la electricidad. Entonces yo en realidad nunca llevé un curso como tal hasta antes de la vocacional, pero pues todo eso me interesó desde que tenía aproximadamente 14 años, quizás 15. 14, 15 años. ¿Y cuál fue la reacción en tu casa cuando empezaste a mostrar este interés? ¿Qué te dijeron? También en la escuela, cuando empezaste a interesarte más en todas estas áreas, ¿cuál fue la reacción de las personas que estaban en tu entorno? Bueno, para mis familiares no fue una gran sorpresa, ya que tenían presente que yo era una persona curiosa, no solamente para la ciencia. Y bueno, por ejemplo, mi papá estudió ingeniería en robótica en la ESIME, así que él también es ingeniero. Mi hermano, cuando yo estaba en la secundaria, ya estaba estudiando la ingeniería y las personas a mi alrededor esperaban que yo siguiera más o menos el mismo camino que yo. Y pues así fue como sucedió. Quizás no me acerco tanto a sus ramas, pero sé un poco también sobre robótica. Mi hermano estudió informática y todo ello de alguna forma también contribuyó a que yo me interesara en lo que estoy estudiando ahorita. Específicamente, ¿qué estás estudiando? ¿Qué rama de la ingeniería estás estudiando, Violeta? Yo estoy estudiando ingeniería en sistemas computacionales en la ESCOM. En la SCOM. Perfecto. Violeta, cuando empezaste a ya ingresar sobre todo también a este espacio del Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo era el ambiente? Porque todavía hoy en 2026 parecería que aunque ya hay más mujeres que están estudiando y que están incorporadas a todos estos espacios, sigue siendo todavía un poco reducida su inclusión en comparación con los hombres que ocupan, insistimos nuevamente, estos espacios educativos. ¿Tú cómo lo sentiste cuando entraste? Y entiendo, creo que esto empezó desde la vocacional, ya que iba en un CECIT. Los compañeros no eran precisamente groseros, pero existe algún tipo de exclusión. Y me acuerdo que, por ejemplo, en materias que requerían laboratorio, como circuito, había compañeros o a veces los profesores tienden a acercarse más a las alumnas para ver si necesitan algo, porque creen que porque son alumnas tienen problemas, algo no entienden, algo les falla, y después se dan cuenta de que no todas las personas son así. Lo mismo pasa, no tanto, pero en la superior también me ha ocurrido un par de veces que las personas que no me conocen o que no han visto mis capacidades crean que no puedo hacer algo o que no doy la talla para, por ejemplo, una práctica, no sé, algún circuito, que es una materia que estoy llevando ahorita, algo relativo a la programación, lo cual, bueno, después de demostrar que soy perfectamente capaz y hábil para ello, pues no representa ningún problema. Claro, y que muchas veces pasa así, ¿no? Que hay cosas o hay prejuicios que de pronto todavía tienen las personas que tal vez no los hacen con mala intención, pero que uno se da cuenta que tratan de manera distinta a las personas de acuerdo, pues sí, a sus creencias que tienen. Oye, Violeta, Nayib Guzmán Cuello, alumna de la Escuela Superior de Cómputo SCOM del Instituto Politécnico Nacional, también preguntarte acerca de ¿qué es lo que te gusta de la ingeniería como tal, como ciencia? ¿Qué es lo que más te apasiona de estudiar esto? Con respecto a la ingeniería, me gusta mucho que siempre estamos buscando resolver un problema, se nos presenta algún tipo de dificultad, de asunto, y cuando uno empieza a estudiar, no logra relacionar lo que está estudiando con el problema que pretenden que uno resuelva. Hasta que uno va avanzando en la carrera, tanto técnica como ya en la ingeniería o en la licenciatura, puede unificar los conocimientos y aplicarlos. Eso me parece increíble, porque el ingeniero no solamente es lógico, tiene que serlo, tiene que ser razonable y muy coherente en lo que hace, pero además se le exige, se le permite ser creativo por la misma situación sobre tener que resolver problemas. Y que muchas veces desde afuera nos pasa eso que como no entendemos como tal o no estamos tan relacionados de cerca con estas ciencias, la ingeniería en este caso, Violeta, como ya lo decías, se necesita también incluso mucha creatividad
aunque de pronto parezca que son ciencias duras, muy estrictas, muy exactas, pues en realidad también está este componente muy humano que es cómo resolvemos los problemas que tenemos enfrente. Violeta, preguntarte por último también, ¿cuáles crees que son los retos que enfrentan hoy las mujeres y las niñas para seguirse integrando a estos espacios y cómo las animarías a que si les gusta esto puedan acercarse y dedicarse a ello? Bueno, hablando sobre las niñas, las adolescentes, más que de mujeres, por ejemplo, yo pensaría que todo este acercamiento hacia la ciencia, no necesariamente hacia habilidades técnicas, pero algo relativo a la ciencia, las matemáticas, lo que sería física, química, empezaría desde temprana edad y quizás suene burdo o poco realista, pero incluso este tipo de juegos como los de Mi Alegría, yo creo que son perfectos para despertar el interés y la creatividad, no solo en niños, no solo en infantes, sino también en cualquier persona que tenga un poco de interés y que quiera alimentarlo. Todo esto debería empezar desde que los niños y niñas son más chicos, es decir, antes, por ejemplo, de la secundaria, para que desde ese tiempo en su infancia puedan cultivar el interés en las ciencias fácticas y en la técnica que los rodea, porque después de todo estamos rodeados de arquitectos, de ingenieros que han ayudado a construir el lugar en donde vivimos o nos han brindado la luz y pues eso. Exactamente, darnos cuenta de que la ingeniería en realidad está presente en toda nuestra vida, en todo nuestro entorno y que también por ello es importante que las mujeres y las niñas estemos incluidas en estos espacios. Violeta, agradecerte muchísimo esta plática con toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Ya lo escuchábamos, hoy 23 de junio es el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería y por eso esta plática para conocer cómo es la experiencia de un estudiante que está dedicándose a estas ciencias. Continuamos con la información. Tras el triunfo de la selección escocesa contra el equipo haitiano en el marco del torneo de fútbol que se vive actualmente, múltiples bares del centro de Boston tuvieron que pedir suministros extra, adivine de qué, de cerveza para los sedientos fanáticos escoceses que no pudieron contener su euforia deportiva. Fernanda López nos informa más detalles sobre este curioso momento. ¿Será que las pausas de hidratación ya traspasaron las pantallas? Según reportes locales, algunos bares de Boston se quedaron sin alcohol. Los escoceses, por su parte, respondieron que apenas estaban calentando. ¿Cómo dijo? Tras el triunfo de la selección escocesa contra el equipo haitiano el fin de semana pasado, múltiples bares del centro de Boston tuvieron que pedir suministros extra de cerveza. No hay cerveza en la ciudad, le ruego a Dios. ¿Pero cuántas cervezas puede beber un escocés durante un partido? Todas, sí, todas las cervezas que podamos, todas ellas. ¿Qué crees que pasará mañana? Creo que nos vamos a beber todas las cervezas mañana y creo que también nos las vamos a beber todas el día siguiente y podríamos ganar el partido o podemos empatar o perder el partido, pero aún así beberemos todas las cervezas. Hay récords deportivos, récords de asistencia y ahora también récords de vasos vacíos. ¡Estuvo delicioso! Por lo pronto, las autoridades no reportan daños mayores. Bueno, excepto varios barriles que se quedaron vacíos en algún rincón de Boston. Ese día algo cambió dentro del Oxxo. Algo se quebró.
Estamos ya en los últimos minutos de Imer Noticias, tu punto de referencia por el día de hoy, pero antes de irnos, una última nota porque en la Ciudad de México se activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y también en Tlalpan. Las recomendaciones, como siempre, son evitar cruzar calles y avenidas con encharcamientos, también evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles porque esta actividad puede ser peligrosa y resguardar a las niñas, los niños, personas adultas mayores y con discapacidad de esta intemperie y de estas condiciones adversas. Ya lo decíamos, se activó la alerta naranja en la zona surponiente de la Ciudad de México. Llegó ahora sí el momento de despedirnos con esta canción que es Baby Rock Rock de un grupo, ya lo decíamos también del norte, se llama de hecho Norte Collective. Esta es una colaboración con Clorofila y nos despedimos así y nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. Okay, so